are beginning a new series. Estamos dando inicio a una nueva serie. I don't think we've done a series on the whole book of Jonah, but that's what we're going to be doing. No creo que nosotros anteriormente hemos hecho ninguna serie sobre el libro de Jonás, pero So- eso es lo que vamos a estar haciendo. So for the children that are here, Así que para los niños que están aquí, you guys already know this story. ya ustedes conocen la historia. I might ask you guys to help me out a couple of Y times. puede que de vez en cuando le pida que me ayuden. She knows the whole thing. You want to come up here? No? Ella All right. quiere pasar aquí porque ella conoce la historia completa. So have you ever made a decision in your life ¿Alguna vez ha tomado usted una decisión en su vida and then that bad decision that you made, y esa decisión mala que usted tomó it created 5 new problems? creó 5 nuevos problemas? For example, Por ejemplo, and a lot of us might be guilty of this, so don't raise your hand because y muchos quizás son culpables de esto, pero no tienen que levantar la mano you'll get looks. porque lo van a mirar entonces. You ignore the little check engine light shows up in your car. Por ejemplo, se le enciende esa lucecita del motor en el tablero de su vehículo And you ignore it because you're like, it's nothing. y uno la ignora porque uno dice, ay, eso es nada. And we always say, it's probably just a sensor. Y uno dice, eso seguro es un sensor. Because I just put gas in it. Some of us think that just putting gas is all you need to do in your car. Porque yo le puse gasolina ya y algunos de nosotros pensamos que con ponerle gasolina a un carro todo está bien. I'm seeing a lot of movement. Estoy viendo muchos, no manos levantadas, pero muchos some folks are movimientos. they're getting uncomfortable right now. Algunos nos estamos sintiendo un poco incómodos. So you ignore the check engine light, Así que tú ignoras esa lucecita del motor que se enciende and then a few weeks later, y luego, unas semanas más tarde, your check engine light is looking at you like, la luz del motor le está mirando a usted como, hello. and then finally, Y it finalmente, gets to a point where your car starts to sound like an old lawnmower. su carro empieza a sonar como si fuera una máquina de cortar el césped. Así, yo no sé hacer It's ese dying, sonido. but a Se está bad one. muriendo, pero una manera bien And mala. now you got to take it to a mechanic. Y entonces ya usted decide llevarlo a un mecánico. Do we have mechanics in the house? Raise your ¿Tenemos hand. algún mecánico en la casa? Por favor, levante su mano. Okay, then we can be honest here. Then. Así que podemos ser honestos aquí. Be an honest mechanic, okay? The mechanic quotes you a number that sounds like a payment for your mortgage or El your rent. mecánico coge y te da una cotización que es como si fuera un pago de una hipoteca. That's how bad decisions work. Y así es como las malas decisiones que tomamos funcionan. At first, you make a bad decision and it seems like it's just something small. Al principio usted toma una mala decisión y se ve como si fuera algo pequeño. It's just private, it's just me. Es algo privado, solo me concierne a mí, It only affects me. solamente me afecta a mí. But that's not the truth. Pero eso no es la verdad. The book of Jonah, the first chapter, El primer libro, el primer capítulo del libro de Jonás teaches us something serious. nos enseña algo serio. And it's that when we run from God, when we make that bad decision to run from God, Y es que cuando nosotros corremos de Dios, cuando nosotros tomamos esa mala decisión de huir de Dios, we think, it's just me. nosotros pensamos que, ay, son solamente yo. This is my own private decision. It's not going to affect anybody. Esta es mi decisión privada, esto no va a afectar a nadie. You're not running alone. Usted no está corriendo solo. You're dragging other people into a storm with you. Usted está llevando consigo a otras personas en esa tormenta. And you're probably wondering, that doesn't make sense. Y quizá How? ustedes se están preguntando, pero eso no hace ningún sentido. ¿Cómo funciona eso? Well, we're going to explain it, right, Amber? We're going to explain that in Jonah. Y eso lo vamos a explicar, ¿verdad, Amber? Lo vamos a explicar con el libro de Jonás. So we're going to look at Jonah chapter 1, Así que vamos a estar viendo el libro de Jonás, capítulo 1. the first 16 verses. I'm going to read it in English, Los and it's going to primeros- be here in Spanish. Los primeros 16 versículos, el pastor lo va a leer en inglés y ustedes pueden seguirlo en español en la pantalla. We're going to read in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word of the Lord came to Jonah
son of Amittai, go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord, and he headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. The captain went to him and said, "How can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he'll take notice of us, so that we will not perish." Then the sailors said to each other, "Come, let us cast lots to find out who's responsible for this calamity." They cast lots, and the lot fell on who? Jonah. Verse 8. So they asked him, "Tell us, who is responsible for all this trouble for us, for making all this trouble for us? What kind of work do you do? Where do you come from? What is your country? From what people are you?" He answered, "I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land." This terrified them, and they asked, "What have you done?" They knew he was running away from the Lord, because he had already told them so. Verse 11. The sea was getting rougher and rougher, so they asked him, "What should we do to you to make the sea calm down for us?" "Pick me up and throw me into the sea," he replied, "and it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you." Instead, the men did their best to row back to the land, but they could not, for the sea grew even wilder than before. Then they cried out to the Lord, "Please, Lord, do not let us die for taking this man's life. Do not hold us accountable for killing an innocent man. For you, Lord, have done as you please." Verse 15. Then they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. At this, the men greatly feared the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows to him. Amen. Amén. So, a few things to unpack here. There's a lot. Hay mucho aquí para nosotros ver. Something we need to understand is that the town of Nineveh, it wasn't just any city. Algo que ustedes deben de saber es que la ciudad de Nínive no era cualquier ciudad. It was a powerful city. Era una ciudad poderosa. It had become corrupt. It had become an evil city. Se había convertido en una ciudad corrupta, una ciudad llena de maldad. It was the capital of Assyria. Era la capital de Asiria. And the Assyrians were known for their violence and their cruelty. Y los asirios eran conocidos por su crueldad y por su violencia. And so for Jonah, Así que para Jonás, these were not people that he wanted to love. estas no eran personas a las cuales él quería amar. Jonah wanted to judge them. Jonás quería juzgarlos. In fact, Jonah wishes they were dead. De hecho, Jonás deseaba que ellos estuvieran muertos. But then God chooses Jonah and tells him, "Go preach to them." Entonces vemos luego que Dios elige a Jonás para que vaya y le predique a ellos. Now, this tells us something about God's heart. Y esto nos dice algo acerca del corazón de Dios. Because God sees Nineveh's evil, Porque Dios ve la maldad de Nínive. but he still wants to send them a warning. Pero aún así, Él quiere enviarles a ellos una They advertencia. turn away from God. Ellos le dieron la espalda a Dios, But God was saying, "I'm going to give you an opportunity." pero Dios le está diciendo, les voy a dar una oportunidad. Through Jonah, he's sending a message, "Hey, repent." A través de Jonás, Él está enviando el mensaje de, miren, arrepiéntanse. So that I will withhold my judgment from you. Porque entonces yo lo que voy a hacer es que voy a detener el juicio que tengo contra ustedes. Now, God's not ignoring their sin, Dios no está ignorando el pecado de ellos, but he doesn't immediately destroy them.
pero tampoco Él coge e inmediatamente los destruye. They're given an opportunity. A ellos se les da una oportunidad. God's call to Jonah, El llamado de Dios a Jonás it's not just about Jonah's assignment. no es simplemente acerca de la asignación de Jonás o a Jonás. It's not just about this cool assignment that he's given Jonah. No es acerca de este maravilloso asignación que el Señor le está dando a Jonás. This is about God's mercy. Esto es acerca de la misericordia de Dios. But again, Pero de nuevo, Jonah doesn't want mercy for Nineveh. de nuevo vemos que Jonás no quiere la misericordia para Nínive. So instead of going where God is sending him, he goes the opposite direction. Así que en vez de ir a la dirección donde el Señor lo está enviando, él se va a la dirección Instead opuesta. of going where God is sending him, he runs away from God. En vez de ir donde el Señor lo está enviando, lo que hace es que él huye de Dios. God basically says, Jonah, go to Nineveh. Básicamente lo que el Señor le dice es, Jonás, ve a Nínive. Jonah says, I'm going to Tarshish. Y Jonás dice, yo voy para Tarsis. This is not confusion. Esto no es confusión. This is rebellion. Esto es Okay. rebelión. It ¿ok? wasn't an accident. No fue un accidente. Jonah understood what God said. A Jonás entendió lo que Dios le dijo. He understood it. Él lo entendió, He just doesn't like it. pero a él no le gusta. What does that mean? ¿Qué significa esto? God's call El llamado de Dios oftentimes exposes the places where our hearts do not match His. muchas veces el llamado de Dios expone lugares o situaciones donde nuestro corazón no se alinea al corazón de él. We just sang a song. I got emotional. If you curse me, I will bless you, right? Acabamos de cantar una canción que dice, si me maldice, te voy a bendecir. And we sing, I choose the Jesus way. Y nosotros cantamos, yo elijo la manera de nuestro Señor Jesús. But first we got to know His heart. Pero lo primero que debemos de saber es conocer el corazón de Dios. And align ourselves with His desires, the desires of His heart. God bless you. Y alinear nuestros deseos con los planes o los deseos del Señor. We may not like those decisions, Puede que esas decisiones a nosotros no nos gusten, but that sometimes reveals what's in our heart. pero muchas veces lo que ocurre es que revela lo que hay en nuestros corazones. So sometimes God calls us to something Así que algunas veces Dios nos llama a hacer algo. or away from something, O nos llama que quiere sacarnos de algo, alejarnos de algo. and that's uncomfortable for us. Y algunas veces eso es algo incómodo para nosotros. Because throughout that process, what God is doing is revealing something in us. Porque durante todo ese proceso lo que Dios está haciendo es revelando algo en nosotros. And sometimes we don't like it. Y algunas veces a nosotros eso no nos gusta. We don't like it. No nos gusta. And we start thinking, do I really love that person? Or do I love them because I have to? Y empezamos a pensar, ¿realmente amo a esa persona o la amo porque tengo que amarla? He might call us to forgive somebody or a group of people that we would rather hate. Let's be honest. Nos llama a amar o a perdonar a una persona, a un grupo de personas que nosotros preferiríamos odiar. He might call us to serve people that we would rather avoid. Nos llama a servir a gente que quizás nosotros realmente lo que deseamos es evitar. He may call us to obey Puede que nos llame a obedecer when disobedience is just easier. It's more convenient for us. cuando la desobediencia es mucho más conveniente y mucho más fácil para nosotros. And the question is not always, is God clear? Así que la pregunta no es siempre, ¿está Dios siendo claro? Oh, God's clear. Dios está siendo claro. The question a lot of times is, will I obey? La pregunta muchas veces es, ¿voy yo a obedecer? So the call is clear for Jonah. Así que el llamado aquí para Jonás es claro. Jonah then pays a fare. Vemos luego que Jonás paga una tarifa, He gets on a ship, él se monta en el barco heads in the opposite direction. y va en la dirección opuesta. That little detail matters Ese pequeño detalle es importante because it means
Disobedience has a cost. porque significa que la desobediencia tiene un costo. Disobedience always has a cost. La desobediencia siempre tiene un costo. At first, the price might seem small, it might seem manageable. Al principio puede que el precio te parezca manejable, que sea pequeño, It might even feel like I'm buying my freedom. y algunas veces se siente como, uy, estoy comprando mi libertad. It might feel like I'm in control of my destiny. Y algunas veces se puede sentir como yo estoy en control de mi destino. It might feel like I'm going to get away with this. O yo me voy a salir con la mía. But sin always charges more later. Pero el pecado siempre te cobra más. All right, let me back up, because I don't know if we're getting this. Jonah pays a fare Y to get away from God. déjenme volver atrás, porque no sé si están recibiendo esto. It's- Jonás paga una tarifa para alejarse de lo que Dios le ha mandado hacer. Disobedience. Es la desobediencia. He's paying for disobedience. Él está pagando para ser desobediente. It's probably a small cost. Quizás un costo pequeño. But what this entire book is showing us is that it may seem like a small cost at first, but it's going to be a big cost later on. Y lo que este libro nos está enseñando es que al principio puede que sea un costo pequeño, pero más adelante vamos a ver que el costo es grande. It's like the snowball effect, right? The snowball gets bigger and bigger. Es como el efecto de la bola de nieve. La bola de nieve se va poniendo mucho más grande. Sin always charges more later. El pecado siempre te cuesta más adelante. So before the chapter ends, Así que antes de que el capítulo termina, what happens? ¿qué ocurre? Well, we know about the storm, Nosotros sabemos de la tormenta, but here are the effects of all this. pero aquí vemos los efectos de todo esto. Those sailors, they lost their cargo. Remember that's what they threw first. All their Esos- cargo. Esos marineros, lo primero que perdieron fue su carga. Ustedes vieron que ellos tuvieron que tirar al mar toda la carga. They lost their cargo. Perdieron toda la carga. Their lives are also threatened También sus vidas se están viendo amenazadas. because everybody on the boat was about to die, not just Okay. Jonah. Porque todos los que estaban en la barca estaban a punto de morir, no solamente Jonás. And finally, Y finalmente, when the chapter ends, cuando el capítulo termina, Jonah is thrown into the sea. vemos que Jonás es lanzado al mar. Jonah tries to flee from the presence of God. Jonás trata de huir de la presencia de Dios. But as Psalm 139 says, Pero el Salmo Verse 7. 139, versículo 7 dice, Jonah should know better. y Jonás debería de saber mucho más que esto. Where shall I go from your spirit? ¿Dónde me alejaré de tu espíritu? Or where, slide, ¿O dónde? or where shall I flee from your presence? ¿O dónde me esconderé de tu presencia? And if you continue reading, Y you si us- can't hide from the presence of God. Y si usted continúa leyendo, usted se va a dar cuenta que usted no puede ocultarse de la presencia de Dios. You can run from a calling. Usted puede huir de un llamado. You can run from responsibility. Usted puede huir de las responsabilidades. You can run from repentance. Puede huir del arrepentimiento. But you cannot run from God. Pero usted no puede huir de Dios. And that's not to scare you. Y no es simplemente para asustarlos. Like a big bad guy is chasing you. Como que si una persona, un muchacho malo, grandote, te está persiguiendo. You can't run from God. No puedes ocultarte o huir de Dios. Not the big bad guy, No del grandulote malo, the creator of the cosmos, of the universe, and everything in it. sino del creador del universo, del cosmos y de todo lo que hay en ella. You cannot run from your calling. Usted no puede huir de su The llamado. calling will always be there. It's a matter of whether you respond or not. El llamado siempre va a estar ahí. Depende de que usted responda o no. You cannot run from God's love. Usted no puede huir del amor de Dios. You can try,
Puede tratar de hacerlo, but you cannot outrun God's love pero usted no puede huir del amor de Dios and His purpose in your life. y el propósito que Él tiene en su vida. So we see here that Jonah's disobedience, his sin, doesn't just affect him. Así que vemos que la desobediencia de Jonás, su pecado, no solamente lo afecta a él. The storm is sent, La tormenta llega, es enviada, the sailors are terrified, los marinos están aterrorizados, they lose their cargo, their livelihood is about to be lost, ellos pierden toda la carga, su vida están a punto de perderla, their lives are in danger. sus vidas están en peligro. Why? ¿Por qué? Because God's private little rebellion Por esa pequeña rebelión privada. has now become a public storm. Ya ahora se ha convertido en una tormenta pública. Your sin might be personal, Su pecado puede que sea personal, but it is never isolated. pero nunca es un pecado que está aislado. You might think nobody knows, nobody sees. Quizá usted piensa, nadie lo vio, nadie lo sabe. But I just finished saying you can't run from God. Pero yo acabo de decirles que ustedes no pueden huir de Dios. God knows and God sees. Dios sabe y Dios ve. Amén. And as I've said it before, Y como les dije antes, a lot of times the cause of your private sin, como les dije antes, el costo de su pecado privado. what does sin do? It separates us from God, right? ¿Qué hace el pecado? El pecado nos separa a nosotros de Dios. Not that He leaves us, but that we turn away from Him. No que Él nos deja, Él no se aparta de nosotros, pero nosotros nos alejamos de Él. I mean, we go to, He's like, I see you. Like, Vamos, y Él dice, yo te estoy viendo, yo te veo. I used to play hide and seek with my kids when they were younger. Yo acostumbraba a jugar a la escondida con mis niños cuando eran más pequeños. And they thought, if I don't see you, you can't see me. Y ellos pensaban que si ellos no me podían ver, yo no los podía ver a ellos. So I'd count to Así- 20 or whatever. Así que yo contaba hasta 20 o cualquier otro número. Ready or not, here I come, and I'm looking around, and he's right there, but he covered his head. Pero, y yo iba a buscarlo y él estaba ahí mismo. Y yo pretendía que no lo veía porque lo único que estaba haciendo Ay. cubriéndose su rostro o la cabeza. I see you. You're right there. Te veo, tú estás ahí mismo. We think that because we don't see God, because we are running from God, we turn our backs to God, that He doesn't see us. Nosotros pensamos que porque nosotros no estamos viendo a Dios, nosotros no estamos alejando de Él, Él no nos puede ver a nosotros. But He sees, trust me, Pero Él ve, confía en eso. and He still loves, Créame, y And- Él aún continúa amándonos. and He still offers forgiveness, Y Él continúa ofreciendo perdón. and He still has a purpose in your life. Y Él continúa con un propósito para tu vida. Can God really do anything with me? Yes. Before I finish that sentence, yes. ¿Puede Dios hacer algo conmigo? Claro, claro que Dios puede Absolutely. hacer algo contigo. Absolutamente que sí. If He can speak through a donkey, Si Él puede hablar a través de un burro, I'm not calling you donkeys, I'm just saying, yo no le estoy llamando a nadie aquí burro. can He not do something through you? ¿No crees tú que Él puede hacer algo a través de ti? If He created the universe Si Él creó el universo, ex nihilo, which means out of nothing, creó el universo de la nada, it's not like He got a bunch of Lego bricks and said, all right, let me see what I can make with this. He created everything out of nothing. no es como que Él cogió pececitas de Lego y dijo, déjame ver lo que yo puedo crear. No, Él creó todo lo que existe de la nada. Do you think that He can do something through you? ¿Creen ustedes entonces que Él puede hacer algo a través de ustedes? Yes. It's never too late. Nunca es muy tarde. You're never too far. Nunca estás muy lejos de Él You're never too filthy o nunca estás muy puerco o pecador to receive God's love, para forgiveness, recibir el amor de Dios, su perdón, His mercy, His redemption, su misericordia, su redención His Holy Spirit. y su Espíritu Santo. Amén. Our little choices, Nuestras pequeñas elecciones, our sinful little private sins, nuestros pequeños pecados privados, they affect our spouses.
afecta a sus esposas, a They sus ex- parejas, They affect our children, afecta a sus niños, our friends. a nuestros amigos, They affect our church. afectan a nuestra iglesia. Because remember, what does it do? It separates you from God. Porque de nuevo, ¿qué es lo que está haciendo? Te está separando de Dios. So if you're separate from God, Así que si tú eres separado de Dios, then how can you be his hands and feet? entonces ¿cómo vas a ser tú sus manos y sus pies? It's not until you turn back and come back. No es hasta que tú de nuevo regresas a Él. But that's what your private and personal sin does. Pero eso es lo que hace tu pecado privado y personal. You're not living your purpose No estás in his viviendo purpose. el propósito que Él tiene para ti. Santo. And he wants and chooses to use you. Y Él quiere y elige usarte. Our choices affect people Nuestras elecciones afectan a las personas who never asked to be in our storm. quienes nunca han pedido estar en tu tormenta. Now here's another thing. Otra cosa. What was Jonah doing while all this was going on? ¿Qué estaba Amber. Jonás haciendo mientras todo esto estaba ocurriendo? What was he doing? ¿Qué estaba él haciendo? Jana, Diana, was he sleeping? ¿estaba él durmiendo? He was sleeping. Él estaba durmiendo. Everyone else is suffering. Todos los demás estaban sufriendo. That's what sin can do. Y eso es lo que el pecado puede hacer. Sin can make us numb to the damage that happens all around us. El pecado puede adormecernos a todo el daño que está ocurriendo alrededor nuestro. So we need to ask ourselves, Así que tenemos que hacernos esta pregunta. who's getting affected because I'm running from God? ¿Quién está siendo afectado porque yo estoy huyendo de Dios? Somebody's not being loved. ¿Alguien no está recibiendo amor? Somebody's not being served by you. ¿Alguien no está siendo servido por ti? Somebody's not being blessed by you. ¿Alguien no está siendo bendecido por ti? Who is getting affected because I'm running from God? ¿Quién está siendo afectado porque yo estoy huyendo de Dios? That's a question you need to ask yourself. Y esa es una pregunta que usted debe de hacerse. It's not always just, I'm sorry for what I did, Lord. It's also, sorry, Lord, because in that time, No es simplemente perdóname, Señor, por lo que yo he hecho, pero también es lo siento, Señor, porque en ese momento I missed out on living according to your will for me. yo dejé de vivir conforme al plan que tú tenías para mí. ¡Santo! And then, Y luego, verses 6 through 12, versículos 6 al 12, after all this, Jonah makes an ironic confession. Jonás hace una confesión irónica. It's like really, if we read about like he disobeyed God, Realmente, si usted lo lee, él desobedeció a Dios. and it sounds like he told the sailors like I'm running from my God, but he didn't say which God, because it also says that they worship their own gods. Y suena, porque él le dijo a los marinos, yo estoy corriendo de Dios, pero él no le dijo que Dios, porque ellos también adoraban a un Dios. So they wake him up and they say, who do you serve? Who are you? Where are you from? What do you do? Y ellos lo despiertan y le dicen, ¿de dónde tú eres? ¿A quién tú sirves? And he makes again a confession Y de nuevo él hace una confesión that's ironic. y es irónico. Jonah says he fears the Lord, Y Jonás responde, yo le tengo temor al Señor, but he's running from the Lord. pero él está huyendo del Señor. He says God made the sea, Él dice, Dios hizo los mares, but he's trying to use the sea to escape from God. pero él está entonces tratando de usar el mar para escapar de Dios. Listen to this, ready? Escuchen esto, ¿están listos? Jonah has good theology. He understands. Jonás tiene muy buena teología, él entiende, But he has a disobedient heart. pero él tiene un corazón desobediente. That's a warning for us. Y esa es una advertencia para nosotros. You can know the word. Usted puede conocer la palabra, You can know the right words to say. usted puede conocer las palabras correctas para but decir. You can know the Bible from Genesis to Revelation, Puede conocer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. but you can still be walking in the wrong direction. Pero aún así puede que esté caminando en la dirección equivocada.
You can know about God, puedes conocer y saber de Dios, but do you know God? pero ¿conoces realmente tú a Dios? Santo. And even there, Y aún ahí, God is still merciful. aún ahí, aún en esos momentos, Dios sigue siendo misericordioso. Because the storm is terrifying. Porque la tormenta es atemorizante. I've personally never been on a boat when there's a storm. Yo personalmente nunca he estado en una barca cuando ha habido una tormenta. I was on a cruise once and there was a little bit of shake, just a little bit. Estuve en un crucero una vez y había un pequeño movimiento. And it was like a karaoke night. Y fue como una noche de karaoke. And we felt just a little, you know? Y nos sentimos como un poquito mareados. And while we're all laughing, I'm laughing. I'm like, that was good, right? Y mientras todos nos estábamos riendo, y, ¿verdad? ¿Sentiste eso? Can you imagine an actual storm that's about to break the boat? ¿Se imaginan ustedes una verdadera tormenta que está a punto de romper, de partir la barca? So the storm may be terrifying, Así que la tormenta puede que sea aterradora, but the storm, stay with me here, is also God's grace. pero quédense conmigo aquí, entiendan esto. La tormenta también es parte de la gracia de Dios. Follow me here, okay? Síganme, Because síganme, what por God favor. is doing through the storm is that He is stopping Jonah from destroying himself. Porque lo que el Señor está haciendo con la tormenta es deteniendo a Jonás que continúe destruyéndose a sí mismo. God is stopping Jonah from abandoning his calling, Dios está deteniendo a Jonás para que no abandone su llamado, from continuing to live in rebellion. para que no siga continuando viviendo en rebeldía. I don't know who I'm talking to, No sé a quién le estoy but there's hablando, got to be somebody in here. pero Dios necesita a alguien aquí. Sometimes Algunas veces the storm is not God trying to ruin you. la tormenta no es Dios tratando de arruinarte. Sometimes the storm is God trying to rescue you. Algunas veces la tormenta es Dios tratando de rescatarte. God correcting your path. De Dios corregir tu camino. And that correction might feel severe, Y esa corrección puede que se sienta fuerte, severa, but it is still mercy. pero continúa siendo misericordia de Dios. For believers, Para los creyentes, God's discipline is not God paying you back. la disciplina de Dios no es que Dios te está a ti dándote lo que te merece. Jesus already took our punishment at the cross. Jesús ya tomó nuestro castigo en la cruz. God's correction is not meant to crush us. La corrección de Dios no es para Él aplastarnos. It's meant to bring us back to Es Him. para Él llevarnos de nuevo a Él. And listen to this. Y Not every escuche esto. storm is the result of sin. No toda tormenta es el resultado de pecado, But sometimes to get our attention. pero algunas veces es para llamar nuestra atención. Do you know how many times I've been told when we were raising kids by other people that never yell at your kids, never raise your voice at your children? Ustedes saben cuántas veces cuando yo estaba criando mis hijos me decían, nunca levanten la voz a sus niños, nunca le hablen alto. And we tried. Y lo tratamos. Hey, you're going to get burned. Don't touch. No, you're going to get burned. No- Until you say, hey, stop. You're going to burn yourself. Mira, no toque eso que te vas a quemar. Mira, si lo toca vas a quemar. Mira, muchacho, que te vas a quemar, deja eso. Are you okay? Acompañado. Sometimes Algunas you need to veces snap out of it. usted tiene que despertarlo, sacarlo a ellos de eso. And this wasn't in my sermon, Esto no estaba en el sermón de él. but sometimes a pastor might say, no, Pero algunas veces el pastor tiene que decir no. not today, No hoy, not right now, no ahora, no. no. No amens.
Not Ay, one. no. Not one. No hubo ninguna vez. Ah, oh, yeah, Ahora yeah, sí, okay. ¿verdad? The pity amen. Es que están poniendo mucha atención. Sometimes, Algunas veces sometimes you need to snap out of it. usted tiene que salir de ese letargo. And what does that look like for us, ¿Y right? cómo se ve eso para nosotros? We're adults, so it's not the chancleta anymore, right? Somos adultos y ya no se usa la chancleta. So now sometimes it's a closed door for us. Algunas veces es a puerta cerrada. Sometimes it's a painful consequence, Algunas veces una consecuencia dolorosa. a disrupted plan, Un plan que ha sido disruptivo, que ha sido alterado. disrupted, yeah. Alterado. Or a sin or a secret that has been exposed. O un pecado, un secreto que ha sido expuesto. A moment where we can no longer pretend that everything is okay. Un momento donde ya no podemos pretender más que todo está bien. The fact is that God loves us too much to let us run forever. El hecho es que Dios no ama a nosotros demasiado para permitir que nosotros huyamos de Él para siempre. So he will, hey, snap out of it. Así que Él va a sacarte de ese letargo. Sometimes he will use that tough love. Algunas veces Él va a usar ese tipo de amor. And the last few verses, Y los últimos versículos, 13 to 16, all right? 13 al 16, Jonah tells the sailors, throw me into the sea. Jonás le dice a los marineros que lo tiren a la mar. Kill me. I'll die in your place. Mátenme, yo voy a morir en el lugar de ustedes. I know this is my fault. Yo sé que es mi culpa. At first they refuse. No. We're not going to do that. Al principio ellos no querían hacerlo y dijeron, no vamos a hacer eso. They try to row back to the land. They can't. Y trataron de remar hacia la tierra, pero no pudieron. Eventually they throw Jonah overboard. Eventualmente ellos lanzan a Jonás al mar, Seas become calm. el mar se tranquiliza And something amazing happens. y algo Don't miss this maravilloso part. ocurre. Y por favor no deje pasar esta parte desapercibida. Remember, none of these sailors worship the God of Israel, right? Muchos- Our God. Estos marineros no adoraban al Dios de Israel. Suddenly they fear the Lord Y de repente ellos empiezan a temer del Señor and they offer sacrifices. y empiezan a ofrecer sacrificios. To translate, that means they worship God. Para traducir esto, lo que hacen es que ellos adoran a Dios. They make vows to Ellos him. hacen votos a Él. These pagan sailors end the chapter worshiping the true God. Estos marinos paganos terminan el capítulo adorando a Dios. Jonah is a rebellious prophet, Jonás es un profeta rebelde, but God is still a saving God. pero Dios continúa siendo el Dios que salva. God saves Jonah. Dios salva a Jonás, God saves the sailors. Dios salva a los marinos, And throughout this series, as you'll see, God will send Jonah to Nineveh. y durante todo esto ustedes van a ver cómo Dios envía a Jonás a Nínive. It doesn't excuse Jonah's rebellion. Eso no excusa la rebeldía de Jonás. It doesn't mean that we should then say, oh, I can disobey because God's going to work it out. No es para que nosotros digamos, yo voy a desobedecer porque Dios va a hacer lo que tiene que hacer. No. No. It means that God is so powerful Significa esto que Dios es tan poderoso that not even our failures que ni siquiera nuestros fracasos are stronger than His grace. son más fuertes que la gracia de Él. Your failures, Sus faltas, or your sins, no matter how Sus pecados. bad you've messed up, no importa cuán grandes sean, en cuanto usted se ha equivocado, they pale in comparison to His grace. no se pueden comparar a la gracia de Dios. That means God is greater than your mistake. Eso significa que Dios es mucho más grande que sus errores. Jonah made a mess, Jonás cometió un error, but God was still working. pero Dios continuaba trabajando. Jonah ran, Jonás corrió, but God still pursued. pero Dios lo persiguió. Jonah rebelled, Jonás se rebeló, era rebelde, but God still rescued. pero Dios lo rescató.
And this points us to Jesus. Y esto nos lleva a nosotros a Jesús. Jonah offered himself to calm the storm, right? Jonás se ofreció a sí mismo para calmar la tormenta, ¿verdad? But he did so because of his own sin. Pero él lo hizo debido a su propio pecado. Kill me so you can live. Mátenme a mí para que ustedes puedan vivir. There's some gospel parallels here. Y aquí podemos ver algún paralelo del Evangelio. Jesus Christ offered himself Jesucristo se ofreció a sí mismo to calm the storm of judgment on your lives, para my life. calmar la tormenta del juicio en tu vida, en mi vida, Except he had no sin. con la excepción de que él no tenía pecado. Jonah was thrown into the sea because he was guilty. Jonás fue lanzado al mar porque él era culpable. Jesus went to the cross though he was innocent. Jesús fue a la cruz siendo inocente. Jonah's sacrifice caused temporary calm to the sailors. Jonah's sacrifice El sacrificio de Jonás brought temporary calm to the sailors. trajo una calma temporal a los marineros. Jesus' sacrifice El sacrificio de Jesús brings eternal salvation to all sinners. trae salvación eterna para todos los pecadores. Amén. Jonah went down into the depths. Jonás fue a las profundidades And as next week, we'll see what happens next. y la semana que viene vamos a ver lo que ocurre But próximamente. spoiler alert, God brought him back. Pero le voy a dar algo por adelantado. Él lo saca de las profundidades. Jesus went down into death. El Señor Jesús fue a la profundidad de la And tierra on the third day, he rose again. y al tercer día Él resucitó. Jesus is the greater Jonah. Jesús es el más grande The Jonás. greater Jonah has come. El más grande Jonás ha venido. So chapter 1 of Jonah leaves us with a question Y el capítulo 1 les voy a dejar a ustedes con una pregunta or questions. o preguntas. Where are you running? ¿De qué estás tú corriendo? Are you running from obedience? ¿Estás corriendo de la obediencia? Are you running from forgiveness or repentance? ¿Estás corriendo del perdón o del arrepentimiento? Are you running from a calling in your life? ¿Estás corriendo de un llamado en tu vida? Are you running from surrendering yourself to Jesus? ¿Estás corriendo de rendirte completamente a nuestro Señor Jesús? Are you running from God? ¿Estás tú huyendo de Dios? Jonah thought that distance was going to solve the problem. Jonás pensó que la distancia iba a resolver el problema, Location was not the problem. pero la ubicación no era el problema. The problem was his heart. El problema era su corazón. And that's true for us too. Y eso es cierto para nosotros You también. can move from Lawrence or New England. You can move from Massachusetts. Usted puede mudarse de Nueva Inglaterra, de Massachusetts, de Lawrence. You can move to another country. Puede mudarse a otro país, But you can still have a disobedient heart. pero aún así puede continuar con un corazón desobediente. You can change careers or change jobs, but still have bitterness in your heart. Puede cambiar de carrera, puede cambiar de sus trabajos, pero continúa con amargura en su corazón. You can stay busy, keep yourself busy, but you can still be running from God. Puede mantenerse ocupado, totalmente ocupado, pero aún así puede estar aún corriendo de Dios. But the good news is this: Pero las buenas nuevas son estas. God pursues runners. Dios persigue a los que corren de Él. He pursued Jonah. Él persiguió a Jonás, He pursued the sailors. Él persiguió a los marineros, He pursued Nineveh. Él persiguió a Nínive. And in Christ, He has pursued us. Y en Cristo Él sigue persiguiéndonos a nosotros. So Amén. stop running. Así que deje de correr. The longer you run, Mientras más corras, the more regret you carry, más lamento usted carga, the more other people get caught in your storm, más personas van a encontrarse atrapados en sus tormentas the more costly the consequence. y más costosas van a ser las consecuencias. But when you surrender to God, Pero cuando usted se rinde a Dios, you discover usted descubre that the God who corrects you que el Dios que te corrige is also the God who saves you. es el Dios que te salva. So don't try to outrun God's plan for your life. Así que no trate de huir del plan de Dios para su vida. Obey and trust Him.
obedezca y confíe en Él. Return to Him. Vuelva a Él. Because even when you're floating in a sea of regret, Porque aun cuando usted se encuentra en ese mar de lamentaciones, God's grace is still able to rescue you. la gracia de Dios está disponible para rescatarte. Last sentence. La última oración. If there's anything you remember from today, Si hay algo que usted recuerde de esta palabra de hoy, is this. es I'm going esta. to take the sermon and put it into a little perfume-sized bottle. Voy a coger el sermón y lo voy a poner en una pequeña botellita de perfume. It's this. Es esta. You can run from God's call, Usted puede huir del llamado de Dios, but you cannot outrun God's grace. pero usted no puede huir de la gracia de Dios. Santo, Let's pray. oremos. Father God, we love you. Padre, te amamos. Lord, we're sorry. Señor, lamentamos mucho. We sing a song here called We're Sorry for the Thing We've Made It. Señor, hemos cantado la canción que dice, lamentamos las cosas que hemos hecho. And that thing can be different for each and every one of us. Y eso puede ser diferente para cada uno de nosotros. It could be delayed obedience, Puede ser una obediencia dilatada, Dis- retrasada, disobedience. desobediencia. It could be just forgetfulness, Puede ser la falta de perdón, forgetting your goodness el olvidarnos de tu bondad and your grace. y de tu gracia. Could be many other things. Y puede ser muchas otras cosas. And we're sorry, Lord, that for every time we've turned from you. Y te pedimos perdón, Señor, por cada vez que nosotros te damos la espalda. God, I pray Señor, oro for people to realize that they cannot outrun your love and grace and mercy. para que las personas entiendan que ellos no pueden huir de tu misericordia y de tu amor. Lord, that we choose surrender Que nosotros elegimos el rendirnos a ti and not whatever we think survival is. y no cualquier cosa que nosotros entendemos como sobrevivir. Surrender to you Rendirnos a ti, because you will make us not just survive but thrive, Lord. porque tú no solamente nos vas a permitir sobrevivir, sino a ser exitosos. And thriving is whatever you will for us in your life. Y in our eso lives. es, Señor, la voluntad que tú tienes, cualquier que sea la voluntad, el plan que tú tienes para nuestras vidas. So may we stop running from you. Así que nosotros, Señor, dejemos de huir de ti. May we surrender our hearts to you, Que our nosotros whole lives. rindamos nuestro corazón, nuestra vida en su totalidad a ti. So that you will continue to use us for your glory. Para que tú continúes usándonos para tu gloria. In Jesus' mighty name, En el nombre poderoso de Jesús. amen. Amén. Amén.